historia del matrimonio parte 3. Así que vamos a estar compartiendo este tema. Y bueno, espero que hayan estado, hemos tocado la parte 1, parte 2 y parte 3. Y muy bonito, realmente muy interesante el estudio que estamos llevando. Y hoy vamos a tocar otros temas más interesantes. Así que comencemos. Dice así en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren, es interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que la actitud que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice que vino para servir, no para ser servido. Imagínense esas palabras. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice también que vino para dar su vida en rescate de muchos. O sea, el liderazgo del Señor no se puede comparar con el liderazgo del mundo. Hoy en día, si hablamos de líderes, solo quieren que se les sirva. Pero el liderazgo que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesús es diferente. Que dice que vino para servir. En el libro de Juan capítulo 13, versículo 5 dice también: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vemos aquí que para darles ejemplo de lo que dijo antes había dicho que yo vine para servir, no para ser servido. Y aquí Jesús lo demostró. Aquí Jesús les puso en práctica sus palabras. No era solamente letra, es práctica. El Señor les estaba demostrando lo que dijo anteriormente. A sus discípulos, Él se puso ahí a lavar los pies de los discípulos, imagínense, y los secó con una toalla. El Rey de Reyes, dándoles ejemplo de lo que significa ser un líder. Por eso digo, el liderazgo del Señor es muy diferente a lo del mundo. Este es el tipo de líder que el Señor nos está dando ejemplo. Cuando uno es líder, tiene que servir a los demás. Qué interesante. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 también dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Así que imagínense otra característica de un líder. Un líder tiene que estimar a los demás como superior a mí. Imagínense. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho machismo, un mundo donde hay mucha violencia intrafamiliar, donde hay los dominadores, manipuladores que están haciendo tanto daño en las familias, donde están rebajando a los demás como a personas de segunda, tercera clase. Así es el hombre. El hombre en el mundo quiere pisar a los demás. Pero el liderazgo del Señor, repito, es muy diferente. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que estimar a los demás, incluido a la esposa, incluida la esposa, claro que sí, como superiores a mí. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto?
Hoy en día, lamentablemente, hay una lucha entre el hombre y la mujer. Hay muchas mujeres que están peleando contra el dominio del hombre. Hay hombres que están en muchos lugares, están humillando a las mujeres. Y hay una lucha. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que estimar a los demás como superiores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el hombre, el papá, el hombre de la casa? Tiene que hacer esto. Tiene que estimar a su esposa como superior a mí. Así debe ser el trato, con humildad, no con vanagloria. ¿Se dan cuenta? Ese es el liderazgo que nos enseña el Señor. En otras palabras, ¿qué dice que tiene que ser el hombre en la casa? ¿Cómo tiene que ser el hombre en el hogar? Tiene que ser un siervo líder. ¿Qué tal? Por un lado, Dios nos llama al liderazgo. Nos ha puesto en una posición de liderazgo en la familia. Qué lindo. Qué responsabilidad ser líder. Pero no somos solamente líderes. Somos siervos. Ese es el título que tiene que tener el hombre en la casa. Es un siervo líder. Así que, obviamente que las esposas también son llamadas a servir a su esposo. Sí. El papel de la mujer es tan especial. Dios le ha creado con un propósito y dice desde el Génesis que fue creada para ser ayuda idónea. ¿A quién tiene que ayudarle? Es al hombre, porque el hombre necesita la ayuda de la mujer. Necesita que lo aliente, que lo anime, que lo apoye. Todo hombre necesita el apoyo de una mujer. Las mujeres son llamadas a servir a su esposo, sí. Pero el esposo es llamado a ser un siervo mayor. ¿Se dan cuenta? La mujer es llamada a servir a su esposo, pero el hombre es llamado a ser un siervo mayor que la esposa. Un siervo más grande. ¿Cómo puede servir el hombre? ¿Cómo puede entender esto de servir? De ser un siervo más grande que su esposa. ¿Cómo va a lograr ser un siervo mayor? Lo que dice en Efesios. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo puedes tú servir? Porque es verdad, o sea, estamos viviendo en un mundo donde nos dicen las cosas diferentes. ¿Y cómo uno puede tener una actitud de servicio hacia la familia, hacia la esposa, hacia los hijos? Solamente es cuando estamos llenos del Espíritu, no hay otra. Cuando tú te llenas del Espíritu, recién vas a poder servir. Si tú estás vacío, al contrario, estás lleno de odio, resentimiento, de mentiras, que no vas a tener ganas de servir a nadie. Por eso, si tú estás lleno del Espíritu, no vas a tener ningún problema de servir a los demás. Solamente es llenándote de la presencia del Señor. Por eso dice el Señor, llénense. ¿Por qué dice que sean llenos, que seamos llenos del Espíritu? Porque tenemos fugas. Cada día tenemos que estar llenos porque también hay fugas. Entonces, por eso continuamente tenemos que estar llenos. ¿A qué nos referimos con fugas? Con problemas, con dificultades que todos tenemos. Situaciones que a veces se va el espíritu. Entonces, hay fugas. ¿Por qué? Porque hay problemas y tenemos dificultades, todos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar
llenándonos continuamente, buscando al Señor. ¿Se dan cuenta? En Efesios 5, 21 al 23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que hay que entender es el primer versículo. Muchas veces solo los varones enfocan el versículo 22, donde le exigen a la mujer: no, tú tienes que sujetarte a mí. Pero no leen el 21, que dice que todos tienen que sujetarse unos a otros. Yo me tengo que sujetar a mi esposa tiene que sujetarse a mí, y los dos tenemos que sujetarnos a Dios. O sea, la sujeción es con todos. Entonces, de eso se trata. Este es el liderazgo que nos está enseñando el Señor. Y nuevamente aquí pone como referente, como ejemplo, el papel de Cristo con la iglesia. Cristo representa al hombre y la iglesia representa a la mujer. Así que todos los versículos que leímos anteriormente, como Jesús decía que yo no vine para servir, sino para ser servido, de cómo lo demostraba lavando los pies, cómo lo estimaba a cada uno como superior, eso hizo Cristo. Y eso tiene que hacer el varón. Ese es el ejemplo de liderazgo que tenemos que poner en práctica los hombres, así como Cristo, así como era Él, hasta dar su vida. Imagínense. Por eso digo, si el hombre simplemente decidiera cumplir este pasaje, tendríamos en todo el mundo matrimonios bendecidos. Todo hombre se esforzaría por ser como Cristo y tratarle así, como Cristo trató a la iglesia, hasta dio su vida. Pero repito, esto no lo vamos a poder hacer si no estamos llenos del Espíritu, si no buscamos al Señor, si no tenemos comunión. Nunca vas a poder ser como Cristo. Nunca vas a poder servir a los demás. Nunca vas a poder estimar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu. Por eso es importante que el hombre tenga comunión, que busque al Señor cada día pida: Señor, lléname de tu Espíritu. Porque si no estás lleno del Espíritu, nunca vas a poder ser como Cristo. Interesante. David, realmente, con muchas virtudes y muchos defectos, también era un siervo líder. Dios le había puesto en el liderazgo como rey. Pero también, miren qué palabras decía David. En el Salmo 84:10 dijo David esto: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David prefería ser el portero de la iglesia. A él no le importaba. Dios le había puesto en una posición de rey de Israel. Pero él decía: yo también no me importa ser un portero. Imagínense esa actitud. Y así tiene que tener esa actitud el papá. Por eso ser cabeza del hogar es ser el principal siervo de la familia. La esposa también es una sierva, tiene que servir.
tiene que servir a los hijos, al esposo. Pero el papá es un siervo mayor. ¿Se dan cuenta? Hoy en día muchos utilizan a su gusto la palabra, pero están descartando lo más importante, de que el hombre tiene que ser como Cristo y tiene que ser un siervo líder. Abraham también fue un siervo líder. El hombre y la mujer son como los dos lados de la moneda. No tiene valor si no están el uno al lado del otro. ¿Sí? Y no se deben dañar ni uno ni el otro. Muchos dicen que el matrimonio es así. Es una moneda. De un lado está el hombre, del otro lado está la mujer. Y no tiene valor si están separados. Cuando están juntos, tienen valor. ¿Sí? Abraham y Sara, los dos eran importantes. Él era la semilla y Sara era la tierra. No se iba a cumplir el propósito de Dios con solo uno, sino con los dos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Y haré de ti una nación grande. ¡Wow! Estaba contento Abraham. Esa promesa tremenda que le dijo de haré de ti una nación grande. Pero, ¿cómo iba a poder lograr esa promesa? ¿Solo? No. Tenía que ser con Sara. Abraham y Sara, los dos eran importantes para cumplir el propósito de Dios. Mis hermanos, hoy en día es así con cada matrimonio. Cada matrimonio es una potencia para Dios, siempre y cuando entiendan que los dos son importantes, que los dos pueden apoyarse, que los dos pueden ser útiles para el reino de Dios. Así que es interesante entender cómo Dios ve el matrimonio. Por eso dice, los dos serán uno. Así que cuando veas a tu esposo y a tu esposa, tienes que ver que los dos pueden conformar un equipo de potencia, un gran equipo. Los dos forman un gran equipo, compañero y compañera. Y que los dos pueden ser utilizados para cumplir el gran propósito de Dios, donde quiera que estés, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que vaya, los dos pueden ser utilizados en gran manera si se apoyan, si se unen, si se aman, si se consideran. ¿Se dan cuenta? Dios va a cumplir el gran propósito con tu vida cuando tú te sientas realmente unido a tu esposa como un equipo. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 7 dice, y vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí esta foto nos hace ver realmente el hombre fue creado con más fuerza. ¿Para qué Dios le dio más fuerza al hombre? Para levantar a su esposa. ¿Qué tal? Para que su esposa brille. Para eso. Para eso Dios le dio más fuerza al hombre. Para levantar a su esposa. Para que brille la esposa. Y tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la esposa es un vaso más frágil. Pero el hombre también. El hombre también es frágil. Los dos tienen que cuidarse. Los dos tienen que honrarse. Ambos son contenedores. Pero la mujer es más frágil y es coheredera. Si hay algo que tiene que entender el hombre, es que esa mujer, esa compañera que Dios te ha dado, primero es hija de Dios.
y después es tu esposa. Y lo que tiene que entender la mujer, que tu esposo primeramente es hijo de Dios y después es tu esposo. Y es algo muy importante que entendamos si queremos tener matrimonios bendecidos. Para terminar, ¿qué hemos aprendido hoy? Que el padre es un siervo líder. Ese es el título que tiene que tener cada papá, cada hombre de la casa. Un siervo líder. Pero para poder servir, tienes que estar lleno del Señor, lleno del Espíritu. Buscar a Dios en comunión. Y entender que la Biblia dice que todos tenemos que someternos, unos a otros. El hombre tiene que escuchar a su esposa. Y la mujer también tiene que escuchar a su esposo. Y los dos tienen que escuchar al Señor. Ambos son importantes para el cumplimiento del propósito de Dios. Son un equipo. Y el Señor quiere usar a ambas personas. Ambos son frágiles. Por eso deben cuidarse, de no dañarse. Así que acuérdate, querido papá, querido esposo, que tu esposa es hija de Dios primeramente y luego es tu esposa. Y a ti, esposa, no te olvides que tu esposo es primeramente hijo de Dios y luego es tu esposo. Señor amado, muchas gracias por esta preciosa enseñanza. Bendice a cada papá, a cada hombre de la casa, que nos ayudes a entender que somos siervos líderes, que somos siervos mayores. Ayúdanos a entender qué significa servir con humildad. Señor, no vamos a poder servir si no estamos llenos de ti, llenos de tu Espíritu. Ayuda a cada papá, a cada familia, que el hombre primeramente esté lleno del Espíritu para que pueda servir a su familia. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Ayúdanos a entender que tanto el hombre como la mujer son importantes y que juntos van a lograr el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Tú quieres bendecir a cada matrimonio. Y quieres, Señor amado, que donde estemos seamos de bendición. Y si ha habido heridas, si nos hemos lastimado, Señor, sana los matrimonios, porque somos frágiles. Pero necesitamos que tú nos sanes. Queremos tener matrimonios sanos. Que haya siempre esa comprensión, ese respeto en cada matrimonio. Señor, muchas gracias. Gracias por hacernos entender el verdadero rol que tiene que tener el esposo y la esposa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.